Hola a todos. No olviden darle me gusta a nuestro vídeo que contiene el mini resumen de la serie y detalles sobre el próximo episodio y suscribirse al canal. Las paredes de piedra de la mansión resuenan con el calor del amor, pero la sombra de un traidor acecha en cada esquina. Por la mañana, Orun trae el teléfono reparado de Afife y abre la galería. Afife grita: «Mira la última foto, Yüksel y Eylül abrazados, esa chica miente». Orun responde: «Mamá, no hay tal foto, solo está tu selfie con Sara». Afife, llorando, insiste: «La tomé, lo vi con mis propios ojos, debe haberse borrado». Orun, tratando de calmarla, dice: «El doctor dijo que las alucinaciones parecerían reales». Ira y Eylül salen, y Eylül, fingiendo lágrimas, le dice a Ira: «¿Por qué estaría con alguien que quiso matarme?». La mente de Afife le juega trucos. En el hospital, Eylül, usando el teléfono de una enfermera, le escribe a Yüksel: «Afife nos vio, tomó una foto, el teléfono está en casa, Eren lo llevará al técnico, bórrala». Yüksel, furioso, responde: «¿Estás loca? Estoy herido, no puedo entrar a la casa». Eylül presiona: «Sigue a Eren, borra la foto, Orun nos destruirá». De vuelta en la mansión, Afife, decidida, murmura: «Algo está mal, vigilaré a esa chica», y se retira a su habitación. En la cocina, Eylül le dice a Orun y Ira: «Sé que no fue intencional, pero me dolió». Ira, consolándola, dice: «Por favor, sé comprensiva, mi madre está enferma». Eylül, en el baño, habla con Yüksel: «Robaré una joya de Ira, trae una falsa para reemplazarla». Yüksel, meloso, dice: «Te extraño, piensa en mí esta noche», pero Eylül, cerrando el teléfono, piensa: «Idiota, no eres tú quien está en mi mente», dándose cuenta de que ama a Orun. Por la noche, Orun le dice a Ira: «Se acumulan nubes negras». Ira sugiere: «Salgamos, se disiparán». Orun, besándola, dice: «Tú eres mi sol, mi aire puro». Beille, avergonzada, balbucea: «Volveré luego», y huye. En un paseo por la naturaleza, Afife interroga a Eylül: «¿Cuándo te separaste de tu padre?». Eylül responde: «A los 10, cuando fue a prisión, sufrí mucho con unos parientes». Afife, insistente, pregunta: «¿Cómo conociste a Yüksel?». Eylül, evasiva, dice: «En un parque, al principio fue bueno, luego me golpeó, lo denuncié a la policía». Afife, astuta, replica: «Hay registros, podemos demandarlo», pero Eylül, esquivando, dice: «Me entristece hablar de esto, déjalo». Orun, poniendo una flor en el cabello de Ira, dice: «Tu belleza hace que esta flor parezca pálida». Ira, riendo, responde: «El tiempo es cruel, envejeceré». Orun, abrazándola, promete: «Serás la anciana más hermosa». Ira confiesa: «Temo olvidar, como tu madre», y Orun asegura: «Estaré a tu lado, te haré recordarme cada día». Por la noche, Eylül se cuela en la habitación de Ira y roba una joya, pero queda atrapada cuando Orun y Ira entran. Poniendo un sedante en el té de Ira, Eylül sale y finge desmayarse en el baño. Beille grita: «Eylül», y Orun, corriendo, la levanta: «Pequeña, ¿qué hiciste?». En la casa de la ciudad, los planes de Aziz acorralan al gran jefe. Por la noche, los hombres del jefe atrapan a Gürbüz: «El gran jefe quiere verte muerto». Gürbüz, suplicando, dice: «Todo es culpa de Aziz, nos reconciliamos, somos como antes». Aziz llega, dispara a un hombre, y Gürbüz noquea al otro. Aziz, decidido, dice: «No esperaremos a la boda». Atan al hombre, Aziz lo interroga: «¿Qué sabes del jefe?». El hombre se burla: «Es como un pulpo, solo ves sus tentáculos, nunca lo atraparás». Aziz,
inspirado, murmura, inundaremos su madriguera. Por la mañana, Aziz regresa a casa, y Suzan dice, voy al mercado. Aziz, tajante, grita, nadie sale, tenemos a alguien en el sótano. Elif, preocupada, pregunta, ¿estamos en peligro? Y Aziz responde, Gurbuz y yo tenemos un enemigo común. Akif, notando su tensión, dice, tu ánimo está nublado, y Elif sugiere, afeita a Akif Amka, te distraerá. Mientras afeita, Aziz recuerda una historia de su padre sobre ratones de campo y planea un nuevo movimiento. En el sótano, graba un vídeo para el hombre, tomaremos todo lo que es tuyo. El hombre grita, córtales la cabeza, sin piedad. Aziz envía el vídeo a otro hombre del jefe, diciendo, atacaremos todos sus almacenes. Elif, abrazándolo, confiesa, temo que te pase algo, y Aziz promete, pronto acabará. En el jardín de la mansión, el amor de Orun y Ira florece, pero la traición de Eylul se acerca como una tormenta. Por la mañana, Ira, sonriendo, le pregunta a Orun, ¿qué clase de hombre eres? Orun, mirándola con amor, responde, uno que intenta ser digno de una mujer única como tú. Ira, emocionada, dice, te amo tanto, y Orun, besándola, replica, te amo tanto. Eylul, despertando de su farsa, dice, me trajeron a esta habitación, espero que no sea un problema. Beille, ingenua, responde, Iraam la preparó para ti, y Eylul, ilusionada, pregunta, ¿fue idea de Orun Bey? Ira, preocupada, dice, quiero ver a Eylul, y Orun, bromeando, sugiere, ¿y si operamos esa compasión tuya? Eylul, manipuladora, le dice a Orun, me alegra verte aquí, y él, frío, responde, aunque no estuviera, lo superarías. Ira capta las miradas seductoras de Eylul hacia Orun y comienza a sospechar. Eylul, llorando, dice, las acusaciones me destrozaron, quise morir, buscando la atención de Orun. Afife, decidida, murmura, protegeré a mi familia con mi vida y empieza a investigar a Eylul. Eylül, acı oralada, planea deshacerse de Afife. En la casa de la ciudad, el gran jefe secuestra a Is y le dice a Gurbuz, si quieres verla viva, entrégame a Aziz. Gurbuz, desesperado, considera traicionar a Aziz para salvar a S. Aziz, planeando atacar los almacenes del jefe, escucha a Elif, temo perderte. Si Suzan pregunta a Akif, ¿dónde están mis brazaletes? Akif desviará, ¿cómo está tu padre? Si Cuneit le dice a Elif, estás en un mal camino con Aziz, ella responderá, lo amo. Si Is pregunta, hermano, ¿qué pasará? Aziz dirá, te salvaré. Las puertas de la mansión se abren con secretos y luchas. ¿Podrá Eylul eludir las sospechas de Ira? ¿Descubrirá a Afife la verdad? ¿Salvará a Aziz a Is y atrapará al jefe? Amor y traición sacuden la mansión y la casa, mientras una aventura trepidante espera a los espectadores.